Y quienes hoy veíamos a un presidente Javier Milei iracundo, advirtiendo y amenazando a los, entre comillas, degenerados fiscales con el veto de la movilidad jubilatoria y de toda otra ley que pudiera, según la perspectiva del jefe de Estado, atentar contra el déficit cero. Creíamos visualizar a un presidente nervioso, al que las cuestiones en el plano político parecían salirle torcidas y aparentemente también en el plano económico, pero como aquí yo no soy especialista en economía, prefiero consultarle a alguien que no solo lo es, sino que ha sido compañero de camino durante muchos años de Javier Milei. Estamos en comunicación telefónica con el economista Diego Giacomini, él es consultor económico y financiero. ¿Qué tal, Giacomini? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Buenas tardes a tu equipo también. Gracias por atendernos. Y en esta charla me gustaría centrarme de arranque, Giacomini, en esta idea de lo que nosotros desde afuera percibimos como un presidente nervioso, con resultados económicos que hasta hace pocas semanas exhibía con un cierto orgullo y una jactancia, pero que ahora parecen estar mostrando un resultado no muy favorable. Bueno, mira, nosotros los economistas, el timing no lo podemos saber con precisión. Yo venía explicando que abril, mayo, junio, tal vez un pedacito de julio o julio, era lo mejor que podía dar el gobierno de Javier Milei. Y que junio, julio iban a ser un punto de inflexión y, contrario de lo que vende el gobierno, en el segundo semestre del año las cosas se iban, para decirlo sencillo, complicar. ¿Por qué esto? Muy sencillo. Porque en esta primera parte del año, cuando estoy hablando de abril, mayo y junio, tenía algo que él se propuso vender y que lo estaba logrando vender, que es, mira, todos los meses la inflación viene bajando y va a seguir bajando. Ustedes van a ver cuando salga el resultado de la inflación de mayo, va a ser menor que la de abril. Ahora, cuando analizás el número, yo lo explico esto, la inflación baja, por más que él quiera vender, él sabe que está vendiendo una mentira y no está conforme con el descenso de la inflación, porque la inflación baja poco y lento. ¿Ok? Lo pongo muy sencillo. El último dato, que había sido 8.8, análisis numérico frío. De los 16 meses que Sergio Tomás Massa, el peor ministro de Economía de la historia, estuvo en el cargo, de los 16 meses solamente hay 3 que tuvieron peores niveles de inflación que ese 8.8, o sea, niveles mayores a inflación de 8.8, que es lo que pretenden hacernos festejar. ¿Por qué baja tan poco y tan lento la inflación? Porque el plan desinflacionario es lo que se llama, en términos técnicos, inconsistente en términos dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? No, la gente lo entiende muy sencillo. Que, por un lado, los agentes económicos experimentan los costos del plan, cuyo centro neurálgico es que la inflación baja poco y lento, exclusivamente a manos de un nivel de actividad que se desploma, que cuando uno le saca el efecto estadístico de la sequía del año pasado, que paradójicamente lo está ayudando este gobierno, uno tiene que en el primer trimestre del año el nivel de actividad tuvo una caída de casi 9 puntos porcentuales. ¿Ok? Entonces, la inflación baja poco y lento de la mano de una recesión como nunca antes visto. ¿Y por qué baja poco y lento? Porque el plan económico está mal hecho, no tiene reputación, no tiene credibilidad. De hecho, el ministro Toto Caputo dijo, la inflación no baja más
que debería bajar más porque la gente no nos cree, lo dijo en un momento, tuvo un sincericidio. Porque, a ver, ¿por qué un sincericidio? Porque si la gente no te cree, no es que la gente es mala, es que vos no haces las cosas bien, no las explicás bien, no las transmitís mejor y encima no haces coincidir lo que decís, pensás con lo que haces. Y obviamente eso no lleva a los resultados esperados. ¿Por qué sucede esto? Porque es un plan que es una mezcolanza mal hecha entre dos modelos de la escuela de Chicago. Está tan mal hecha el plan que por eso no tiene credibilidad, no tiene reputación y por eso baja lento. Ahora, va a seguir bajando, no lo sé cuánto, 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más. Ahora, ahí entramos en el terreno que probablemente la trayectoria temporal de la inflación tiene forma de U. No sé cuándo va a pasar esto. Tampoco va a pasar dentro de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con forma de U? La inflación venía cayendo, cae, que es la primera pata de la U. Después toca un piso que es infranqueable, o sea, no lo perfora, no sigue bajando. Queda en ese piso que no puedo saber cuánto es. Soy muy sincero, no sé si será 3,5, 3, 4, 4,5 o 5, no lo sé. Pero lo importante es que no lo perfora. Y cuando no lo perfora, ¿qué sucede? Acá hay otra gran inconsistencia, que esto es otro reflejo del plan de Caputo que está muy mal hecho, que con los números de abril vos tenías, antes de que el dólar subiera de 1.000 a 1.200, que ahora ya está más arriba, vos tenías una inflación en dólares, en pesos de 107 acumulado desde el 1 de diciembre, y en dólares de 82. 82% de inflación en dólares en 5 meses, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Eso a todas luces es insostenible, ¿ok? Y el tipo de cambio se iba a mover. Bueno, el tipo de cambio no se movió casi nada, aunque a la gente le parezca que se movió mucho. ¿Cómo te das cuenta? Porque la suba del dólar de 1.000 a donde está ahora, simplemente te está limpiando, compensando los 2 últimos meses de inflación en dólares. Inflación acumulada. Todavía le faltan los primeros 3 meses de inflación en dólares para que te des una idea. Esto no quiere decir que el dólar va a ir ahí. Te lo muestro simplemente para que veas que el tipo de cambio de hoy es algo que se va a terminar. ¿Por qué? Mira, el tipo de cambio de enero, antes que empezara el carry trade del plan del Toto Caputo, que básicamente, para que la gente no entienda, es obtener ganancias muy altas y muy rápidas en dólares apostando a la tasa de interés de los bonos, el rendimiento de los bonos por variación de los precios de los bonos argentinos en dólares, que pasaron de 20 a 60 redondeando. Te estaba diciendo esto, que claramente cuando vos mirás la performance, te das cuenta que esto es insostenible. ¿Y esto qué implica? Hay cepo. El cepo es un precio máximo para el dólar y un precio mínimo para el peso. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés un precio máximo y lo dejás, porque dejás el cepo, lo dejás porque tenés la sospecha de que si lo levantás, el dólar te va a ir para arriba el tipo de cambio y eso te va a terminar abortando la desinflación y alimentando la segunda pata de la U. Porque primero va a saltar el tipo de cambio, después... Y después se va a trasladar a precios. Primero a precio mayorista, después a precio minorista. Ahora, Giacomini, para no entrar Sí. en un terreno demasiado
economicista o demasiado complejo. Además tenemos un poquito tiempo, pero nos interesa muchísimo su opinión, porque estaban vendiéndonos desde el gobierno una B corta. Se supone que estábamos llegando a la punta, al vértice de la B corta, y empezaba la disparada para arriba. De hecho, hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, antes de la alocución del presidente, dijo: muchachos, a los empresarios confíen que estamos empezando la recuperación. Ahora, usted nos complejiza esta figura de la B corta con una inflación que puede tener comportamiento de U. Esta B corta, entonces, ¿en qué la podemos reconvertir? ¿En qué la reconvertimos? ¿Cuál sería una figura que podría ilustrar? Yo creo que hoy en día estamos transitando el piso de la L, ¿ok? Con el riesgo de que en el futuro, en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre, se vuelva a caer. ¿Cuándo? Cuando salte primero el tipo de cambio, que a ver, si se abre el cepo, como expliqué, salta el tipo de cambio. Si no se abre el cepo, es lo mismo. ¿Qué va a pasar? Va a saltar el dólar paralelo, se va a ensanchar la brecha. Al ensancharse la brecha, mucha gente importa contado con liqui, va a caer más la demanda de dinero, con lo cual va a retroalimentar el dólar paralelo y el ancho de la brecha, y eso va a impactar acelerando la inflación. Cuando eso suceda, probablemente se vuelve a caer. ¿Y por qué el gobierno miente con que ya nos estamos recuperando? Esto es muy fácil de ver. Vos cuando decís, me estoy recuperando ahora, en el segundo trimestre del 2024, ellos están comparando contra el primer trimestre del 2020, el segundo trimestre del 2023. O sea, comparan lo que pasa en abril, mayo y junio del 2024 con lo que pasó en abril, mayo y junio del 2023. Ahora, ¿qué sucedió? Eso fue la mega sequía. Entonces, el campo, que redondeando pesa el 10% del PBI, hoy en día, por una cuestión estadística, porque al campo no le va bien, al campo no le va bien, le va mal. Su rentabilidad en estos meses cayó alrededor del 30%. Entonces, ¿qué sucede? Pero como no hubo sequía este año y hay mayor cosecha, simplemente por un factor climático, está creciendo 70%. Cuando vos le sacás ese efecto, que es un efecto estadístico, no hay recuperación en el segundo trimestre. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando venga el tercer trimestre, que es julio, agosto, septiembre, vamos a comparar contra julio, agosto, septiembre del 2023. ¿Y saben qué pasó el año pasado en el tercer trimestre? Se recuperó. Fue el plan platita de masa, que tuvo una pseudo recuperación económica, sobre todo de consumo y también de la inversión. Entonces vas a comparar en el tercer trimestre contra lo mejor del año pasado. Y la verdad, ¿sabes cuál es? Los números van a dar peor que ahora. Con el agregado que la economía hay que dividirla, por un lado un 15% y por un lado un 85%. Redondeando, en el 85 está la industria, está comercio, está construcción y otros sectores importantes. Ese 85% de la economía está cayendo a 2 dígitos. Y después tenés un 15% que 10 puntos porcentuales de ese 15 es el campo, que rebota estadísticamente por el fenómeno de la sequía. Y después tenés un 5% que crece en serio, que son petróleo, minas y canteras. Listo. Y ahí empieza y termina toda la verdad. Claro. Esto es como consecuencia de esto, está aumentando el desempleo, porque primero, ¿qué sucede? Hay menos ventas, eso se transforma en menos producción, eso primero se transforma en cortar horas extras, después se transforma suspensiones y después en despido. El despido. Bueno, en hemos toda complejizado. Esta dinámica, sí. El poder adquisitivo de los salarios solamente puede perder. Hemos complejizado tanto esto que pasamos de la B corta a la L y ahora a una figura del Tetris, si no me equivoco, que es una L con un palito
por para abajo, que sería el peor de los escenarios. Exactamente, eso puede acontecer. No estábamos buscando una mirada optimista, pero la verdad que nos sigue dejando preocupados, Giacomini. Le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros. ¿Agregar algo? Sí, claro. ¿Sabe qué pasa? Cuando uno hace política económica y cuando esa política económica se hace debajo de una manera de construcción de poder político institucional basado en la violencia, solamente puede llevar a malos resultados, que la factura la paga con creces el sector privado, y es de una miopía intelectual supina. Porque si uno dice, perdónenme, me importa 3 carajos, los mato a vetos, esos que matás a vetos son también los que tienen que aprobarte las leyes que no te aprueban, son los que se pueden reunir para darte de baja de una vez por todas el DNU. Entonces, se crea un círculo vicioso entre oficialismo y oposición, que es responsabilidad de quien ejerce la política con violencia, que es el gobierno nacional, que lo único que genera es que la oposición se ponga cada vez más violenta. Y entonces estamos en una guerra entre 2 facciones de la política, cuyo resultado la termina pagando, ¿sabe quién? El empresario pyme, el empresario micropyme, el laburante, el que busca laburo y no encuentra, el que tiene un salario que no le alcanza. Son todos lo mismo, por más que uno diga son de Boca y otro de River. Nos deja con algunos elementos para pensar y un panorama sombrío, pero es lo que sucede. Giacomini, le agradecemos mucho y contamos nuevamente con usted para volver a charlar de estos temas siempre interesantes. Un placer, muchas gracias. Diego Giacomini, economista, consultor económico y financiero, pasó por Palo y Zanahoria. Acordate, según el economista, ahora esto es el piso de una L que va a volver a caer. La verdad que es para inquietar, es inquietante. 18:32.